Hola compañeros y compañeras, a continuación vamos a hablar de los elementos moleculares. Y esto es muy importante, vean que ya en uno de los videos que se presentó en la unidad temática 1 se discutió la frase, no todas las moléculas forman compuestos. Hay algunas moléculas que siguen formando elementos. Entonces, esto se dio en la discusión de elementos y compuestos. Se había dicho que los elementos están formados por un tipo de átomo. Por ejemplo, si yo tengo un pedazo de oro, todo está formado por átomos de oro, versus si tengo agua. El agua está formado por dos o más tipos de átomos. Como son tipos de átomos, decimos que el agua es un compuesto. Ahora, hay elementos, por ejemplo, el oxígeno, que sigue siendo un elemento porque es un solo tipo de átomo, el átomo oxígeno, pero vean que está formado por dos. ¿Qué significa esto? Para que quede claro. Vean que si bien dimos una explicación un poquito general de qué es una molécula es la unión química de dos átomos. Eso lo vamos a profundizar mucho más, mucho mejor más adelante, pero por ahora es simplemente entender que van dos átomos juntos, como unidades discretas. ¿Qué significa eso? Significa que tanto en el caso del agua como en el caso del oxígeno, los átomos, perdón, están pegados de cierta manera. Y cuando están pegados, se convierten en una sola cosa. Por ejemplo, un celular. Vean que un celular es un solo objeto, pero obviamente yo lo puedo desarmar y le saco la batería, pantalla, etcétera. Entonces, vean que por separado tiene varias partes, pero junto forma una entidad discreta. Yo puedo tener varios celulares uno encima de otro. Igual pasa con las moléculas. En el caso de las moléculas están formados por átomos, pero vean que están pegados. Entonces, en el caso del agua, yo sé que el oxígeno está pegado con dos de hidrógeno y forman una sola cosa, una nueva entidad discreta. Entonces, si yo agarro un poco de agua, un vaso con agua, voy a tener muchas moléculas. Ahora sí, una molécula a la par de la otra. Esos son moléculas. Entonces, en el caso de estos compuestos como en el agua, eh, vamos a tener moléculas de agua. Pero también es posible en elementos que eso ocurra. Entonces podemos tener moléculas de oxígeno. Entonces, en ese caso, cuando yo respiro aire, que tiene una parte, recordemos que el aire es una mezcla, pero yo respiro aire, me entra oxígeno, lo que me está entrando son dos átomos de oxígeno pegados. ¿O qué pasa con el hidrógeno o el nitrógeno? Vean que el aire es una mezcla de más o menos 20% oxígeno y más o menos, vamos a poner un 80% nitrógeno. Es decir, que lo que entra a mis pulmones son moléculas de oxígeno, pero a su vez también moléculas de nitrógeno. Siempre dos nitrógenos pegados, eso es lo que entra. Esas son las moléculas de los elementos. Por eso se dice que hay moléculas que no forman compuestos, sino que hay lo que se conocen como elementos moleculares. Y aquí es lo que vamos a estudiar a continuación. ¿Cuáles serán esos elementos moleculares? En el caso del oro, yo tengo un pedazo de oro, no forma moléculas, es un montón de átomos de oro, uno a la par de otro, unidos de cierta manera que vamos a hacer más adelante, pero no son moléculas. ¿Cuáles serán los elementos que sí están formados por moléculas? Es lo que vamos a estudiar. Básicamente nos vamos a centrar en los halógenos, la familia 17 o 7A, en este caso los halógenos. Y vamos a hacer una L al revés. Entonces, en ese caso, todos esos son elementos diatómicos. ¿Por qué diatómicos? Porque son elementos cuyas moléculas tienen dos átomos. Entonces, cuando representamos el nitrógeno es con un 2, oxígeno con un 2, flúor, cloro, bromo y yodo. Todos son moléculas. También vamos a tener el hidrógeno, que es un elemento molecular diatómico. Ahora, existen otros elementos que igual son moleculares, pero son poliatómicos, que tienen varios átomos. Si bien hay varios, nos vamos a centrar debajo de esa L, en el caso del fósforo y el caso del azufre. Vamos a decir del fósforo que es 4 y el azufre que es 8. Ahora, algo importante. Vean que no es el único. Hay otras posibles moléculas. Ejemplos simples y que de hecho ya mencionamos en videos anteriores. El ozono. El ozono evidentemente no son dos átomos de oxígeno, sino tres átomos de oxígeno.
Igual en lugar del azufre, azufre 8 puede ser azufre 6, en lugar de fósforo 4 puede ser con fósforo con otra cantidad de átomos. Pero los más comunes son estos que se presentan. Lo menciono por si acaso lo encuentran en otro lado, que ese numerito, la cantidad de átomos, la atomicidad va a cambiar. Pero en general, estos son los más comunes. Cualquier duda, pregunta o comentario, comuníquese con su profesor respectivo. Hasta luego.